que tome una pregunta de esta primera hora. Le voy a leer dos veces la pregunta. Durante su trayectoria profesional, ¿usted se ha visto involucrada en alguna situación donde haya estado bajo su cuestionamiento, su ética profesional? La repito. Durante su trayectoria profesional, ¿usted se ha visto involucrada en alguna situación en donde haya estado bajo su cuestionamiento, su ética profesional? Un poco compleja la pregunta, obviamente esta es una labor de los abogados en el que pueden presentarse situaciones que propongan cuestiones que no son éticas. Pero en mi caso yo le voy a afirmar a usted, las personas que me conocen saben que Gloria Bertila Oyuela no se va a prestar para una cuestión que riña con la ética. Así que muy difícil que alguien se acerque a mí a hacerme una propuesta que riña con la ética de mi profesión. Gracias, abogado. Ahora le invitamos a que tome dos preguntas de la segunda hora. Las leo dos veces. ¿Cómo fortalecería el sistema de jurisprudencia del Poder Judicial para su difusión y análisis? Repito. ¿Cómo fortalecería el sistema de jurisprudencia del Poder Judicial para su difusión y análisis? Bueno, el sistema de jurisprudencia es realmente un sistema necesario que se fortalezca. ¿Por qué le digo? Porque esos fallos nos sirven como antecedente para las cuestiones que están por venir. La Corte Suprema, hasta donde tengo conocimiento, tiene dos formas de dar a conocer la jurisprudencia. Una es la revista judicial y el otro es la página del Poder Judicial. La página del Poder Judicial lastimosamente presenta serias debilidades porque no da mucho acceso a la información y tampoco es muy clara la forma de accesar a la información. Empecemos por ahí. Empecemos porque con los medios de comunicación actuales necesitamos fortalecer esa área para que más gente sepa en qué curso está manejándose la jurisprudencia por las personas a las que les ha confiado el manejo de la justicia. Muchas gracias, abogada. Vamos con la tercera pregunta. En un caso que se vuelva mediático, ¿afectaría la opinión pública en su decisión? En un caso que se vuelva mediático en la opinión pública, ¿eso afectaría su decisión? La opinión pública, evidentemente, tiene que ser tomada en cuenta al momento de considerar de qué manera puede afectar un fallo a la comunidad. Sin embargo, no puede ser un magistrado que tiemble a los criterios de los demás el que lleve a una justa aplicación de la ley. Así que será tomado en cuenta, considero que podrá ser escuchado, pero no puede ser modificante del criterio del que se forme un magistrado. Gracias, abogada. Ahora le invitamos a tomar dos preguntas de la tercera hora.
Cuarta pregunta. ¿Cuál es su opinión en el caso hipotético de que el Congreso Nacional permita el aborto en determinadas circunstancias? Repito. ¿Qué opinión tiene usted en el caso hipotético de que el Congreso Nacional permita el aborto en determinadas circunstancias? La pregunta que usted plantea es tan profunda en los aspectos de la humanidad. El aborto es un atentado contra la vida de alguien que no se puede defender. Hay una historia de un gran músico, creo que fue Mozart, que su madre había tenido previamente varios hijos con problemas de síndrome de Down, y en el caso de Mozart le sugerían que abortara. Ella no quiso abortar, y no tengo que decir a esta audiencia ni a esta junta quién fue Mozart. Por otro lado, incluso ayer, frente a esta pregunta, uno de los postulantes me hizo la misma pregunta yo. Qué casualidad que vengo a contestar. Hay casos de violación a las mujeres. No puedo contestar en este momento. Yo aplicaría una ley que posibilita el aborto en una circunstancia en que vea que una mujer ha pasado por esa situación. Porque está el valor de la vida de una mujer, pero también está el valor de un no nacido. Entonces, creo yo que tiene que sopesarse en su momento las condiciones en que se presentaron los hechos. Gracias, Juan. Vamos con la quinta y última pregunta de las tomas. ¿Cuál es su posición ante la criminalización de la protesta y de los defensores de derechos humanos, medio ambiente y otras causas sociales? ¿En qué casos considera que procede la sanción judicial contra estos actores sociales? Le repito, ¿cuál es su posición ante la criminalización de la protesta y de los defensores de derechos humanos, medio ambiente y otras causas sociales? ¿En qué casos considera que procede la sanción judicial a estos actores sociales? La Constitución, como sabemos, garantiza el derecho a la protesta. Todos tenemos en algún momento sentimientos contrarios a lo que se maneja en el entorno. La cuestión no está en la protesta en sí, sino en cómo se hace y lo que resulta y los actos a que llevan la protesta. Porque precisamente la ley establece límites. Yo recuerdo que había un sacerdote en mi colegio que decía: mi derecho a extender mi mano termina donde empieza la mano del otro. Si con una protesta se violentan los derechos de otro, ya no se convierte en protesta. La protesta tiene que ser con el respeto a la ley y con la manifestación clara de lo que el protesta desea. Solamente. Muchas gracias, abogada. En este momento vamos a preguntarle a los miembros de la Junta Nominadora si alguno tiene algún interrogante que plantearle a la abogada. La abogada Reina Nájera del Colegio de Abogados. Bien, mi pregunta va dirigida
con respecto a si usted está de acuerdo en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tenga carga procesal ni integre ninguna de las salas, cuando el resto sí tienen cargas procesales, integran cada uno de sus salas, por lo tanto tienen más responsabilidad. Sí, es interesante el punto que usted plantea, abogada, porque habría que conocer cuáles son las actividades que realiza un presidente de la Corte y que ha permitido que otros magistrados compartan esa exoneración de tareas del presidente de la Corte. Sin embargo, yo creo que es cuestión de cómo se maneja el asunto. Como le expliqué, al principio yo tengo una maestría en dirección empresarial y esto me ha ayudado a fortalecer el área legal al comprender la parte de la administración. Los magistrados no solamente tienen labores de conocimiento del derecho, es evidente que administran también, administran personal, administran recursos. Y definitivamente la figura del magistrado, yo le aseguro, ¿para qué va a ser magistrado usted si solo se va a dedicar a firmar oficios y no va a conocer de los casos? Profesionalmente a mí no me gustaría, porque la idea de postularse para esta posición es precisamente porque estudiamos Derecho. Podría manejarse una situación de relevo del presidente en ausencia de algún magistrado. Podría ser, pero definitivamente no la comparto. Si eso es el presidente, no irá a fallar, no irá a resolver. No me gustaría. El abogado Waldo Rivera, de el claustro de profesores. Muchas gracias. Abogada, usted ha ejercido la profesión y también el notariado por varios años. La Corte Suprema de Justicia recauda con la copia del certificado de auténtica fondos que van, entiendo yo, directamente a la Corte. ¿Alguna vez ha tenido usted informe de qué se hace con ese dinero de la Corte Suprema, por parte de la Corte Suprema de Justicia, con ese ingreso que tiene a través de las auténticas? ¿O qué haría usted para informarle al pueblo en qué se invierte ese dinero que recauda la Corte por el tema de las auténticas? Repito la pregunta. De las auténticas, una es original y una copia, como usted bien lo sabe, pero entiendo que el valor de esa copia, que equivale a 20 lempiras, ingresa a la Corte Suprema de Justicia. Entonces son dos preguntas. ¿Alguna vez hemos tenido informe de qué se hace con ese dinero, usted como notaria? Y la segunda pregunta es, ¿cómo haría o debe usted, siendo magistrada en el caso, cree que tenemos derecho los notarios y el pueblo a saber en qué se invierte ese dinero? No, bueno, nunca he solicitado un informe sobre esos fondos. Honestamente se lo digo. Entiendo que en un porcentaje esto va al fondo de jubilaciones de los abogados y otro porcentaje cuando hay seguro médico. Además, hay un porcentaje que se asigna a la Contraloría Notarial. Sobre la copia, que son fondos que se asignan al Poder Judicial, yo realmente con estas cuestiones del manejo de los pagos al Estado, recuerdo que
en mi clase de Derecho Administrativo se me enseñó lo que se llamaba unidad de caja. Y yo siempre me preguntaba por qué el Poder Judicial recibe directamente estos fondos si existe una unidad de caja. Lo mismo me preguntaría con los 20 lempiras que van directamente al Poder Judicial. Obviamente cada institución debe elaborar su presupuesto asegurando el uso adecuado de los recursos que el pueblo hondureño nos confía. Si eso está, yo me aseguraría de llegar a la magistratura, de que se dé el uso adecuado o de buscar la forma en que se respete el uso de la caja única presupuestaria. Gracias, abogado. Ahora le va a hacer una pregunta la representante social civil, Marta Hugo. Muchas gracias. Abogada, usted mencionaba en el tema de la criminalización de la protesta social, que bueno, a veces también los ciudadanos restringen derechos cuando hacen este tipo de protestas, pero ¿será posible que esa restricción de derechos en estos momentos de protesta social justifican el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales? Absolutamente no. El uso de la fuerza contra cualquier ser humano a nivel familiar, a nivel vecinal, nunca puede justificarse, y menos en el momento de una protesta. Siempre tiene que hacerse el uso adecuado de los medios y observando el respeto de la dignidad humana. ¿Qué medidas debería de tomarse contra los agentes policiales o con las cadenas de mando que autorizan el uso excesivo de la fuerza policial? Fíjese que usted se refiere a un tema que a mí me parece muy interesante, y es el cultivo de la persona humana. Todos los que trabajan en la policía tienen también sus derechos, pero también tienen sus limitantes. Y son personas que son instruidas. Creo que desde mi conocimiento, tal vez escaso, puedo percibir que el área de la policía, los militares, es una de las partes de Honduras que más formación recibe. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo idea clara de cuáles son sus responsabilidades puedan incumplirlas? Pero es posible. Somos seres humanos, nos equivocamos. ¿Cómo me dice usted cómo resolver este tema? Están las sanciones. Ninguna ley le va a asegurar a usted que las personas la van a cumplir al 100%. Por eso existen los mecanismos de averiguación y de sanción. Lógico, si se da esta situación, los que den las órdenes tendrán que asumir la responsabilidad por las órdenes que dieron. No pueden cobijarse en la posición que ocupan. Ya hay casos en que incluso creo que con los responsables de la Segunda Guerra Mundial, que alegaban que habían actuado en obediencia debida, las Cortes se han pronunciado porque asuman la responsabilidad que corresponde. Gracias, abogada. El representante del Colegio de Abogados, el abogado Maluquí, al que se Sí, solo quisiera ampliar un poco en la misma línea que preguntaba la compañera sociedad civil. Si tomamos en consideración que muchas de las grandes conquistas que han logrado los pueblos en el mundo, no solamente en Honduras, pero para el caso de Honduras, en el estudio del trabajo, por ejemplo,
son producto de luchas sociales que en su momento fueron más allá de la legalidad y que mucha de la jurisprudencia de tribunales extranjeros o tribunales internacionales también, ¿verdad? Han avanzado un poco más allá de la formalidad legal. ¿Cómo ponderaría usted estos principios de legalidad, legitimidad y justicia cuando en determinadas circunstancias de lucha social entran en contradicción y en choque? ¿Cómo usted ponderaría eso en sus resoluciones judiciales? Quizá me la repite, por favor, la pregunta. Sí, le decía al final que cómo ponderaría usted en ese marco que le he planteado de lucha social como una forma de los pueblos de hacer avanzar grandes reformas o grandes conquistas, incluso al margen de la legalidad formal de ese momento histórico, y que en la jurisprudencia ha habido muchos avances yendo más allá también en función del principio justicia, legitimidad más allá de la legalidad formal. ¿Cómo ponderaría usted esto en sus resoluciones judiciales? Usted me remite a lo que fue la Revolución Francesa. Fue precisamente uno de los eventos de la humanidad que ha marcado un antes y un después. Todos los que hemos leído un poco de la Revolución Francesa sabemos los actos que se dieron. No voy a entrar en ese detalle. Sin embargo, hoy todos hablamos de la Revolución Francesa como un punto de partida para el desarrollo de la humanidad hasta hoy, donde se reconocen los derechos del hombre, la libertad, la igualdad. Es posible que en este tipo de conflicto humano la ley pierda su aplicabilidad. Es muy probable, porque son situaciones tan difíciles que el hombre, incluso los estudiosos de las masas, dicen que el hombre se pierde, que cuando hay estas protestas, estos movimientos sociales, que pareciera ser como consustanciales con la naturaleza humana. Parece ser que el hombre busca cada cierto tiempo cosas nuevas, cosas diferentes. Le parece que el pasado es insuficiente frente a los deseos. Entonces, ¿cómo armonizar eso? Es difícil contestar, porque no hay forma de armonizarlo tal vez. Simplemente hay que aceptarlo y quizá minimizar el daño que se puede causar. Pero no le veo yo como decirle, lo armonizaría de esta manera, porque no armoniza de alguna forma. En este momento que estoy, no lo veo. Gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Yo quisiera hacerle una corta. Dado que usted mencionó el principio de caja única, ¿considera usted que afectaría a la independencia judicial que la Secretaría de Finanzas tuviera control sobre la administración de los fondos del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Superior de Cuentas? Muy probablemente, pero no podemos decir si va a pasar así. Por eso las reglas tienen que fijarse claramente. Pero ¿por qué trasladar a otro ente la administración de los fondos del Poder Judicial? No lo veo. No lo veo posible. Sí, posible, sí, pero no le veo razón. No le veo razón, aparte de la burocracia que eso crearía, que ya sabemos qué sucede. No estoy enjuiciando ni criticando, no conozco cómo se manejan los fondos por la Secretaría de Finanzas, pero es posible, vea usted,
que en un momento dado diga, ok, si no me fallas a favor, porque puede haber una demanda contra la misma secretaría, no te paso los fondos. Puede darse. Pero ya ese es otro tipo de ilegalidades en que puede incurrir un órgano. Sin embargo, no, hasta donde yo sé, conllevar los registros y un control por la Secretaría de Finanzas está bien, pero quien conoce las necesidades y por tanto debe saber cómo satisfacerlas es el órgano judicial. Muchas gracias, abogada. Hemos finalizado su entrevista y le agradecemos su puntualidad.